Jefferson Soteldo es una joya de 23 años de Venezuela, de la Vinotinto. Y hoy acá, en Yo Janito, vas a descubrir 5 cosas que no sabías de Jefferson Soteldo. Top número 5. El fútbol le salvó la vida. Para algunas personas el fútbol significa un hobby, para otros un trabajo y también están a quienes le es indiferente. Para Soteldo, ¿qué significa? Bueno, Jefferson está entre los futbolistas que manifiestan que el fútbol le salvó la vida. Esos profesionales que son ejemplos de esfuerzo y dedicación para muchos juveniles que se encuentran en sus mismas condiciones. El venezolano nació en Acarigua, Portuguesa, un barrio muy peligroso, definido por él mismo con esas palabras. Sin dudas que es una historia que emociona, que eriza la piel y que por supuesto genera empatía. Soteldo habló acerca de su infancia y dejó en claro que el fútbol le salvó la vida. Vivía en un barrio muy peligroso de Caracas. Mi familia todavía vive ahí. Si no hubiese sido por el fútbol, hubiese terminado mal, quizás muerto. Tengo que darle las gracias al fútbol que me sacó de ahí. El profesor Noel San Vicente me ayudó a salir de esas cosas. Si querés conocer más sobre su historia, déjamelo saber en los comentarios. Top número 4. Soteldo Sports. Hoy en día no es raro ver a un futbolista subiéndose al barco de los eSports. Jefferson es un fanático de los deportes electrónicos y tiene su propio equipo de Fortnite llamado Clan YS. Sé que no es necesario aclararlo, pero bueno, el YS es por su nombre, jeje. Además, transmite las competencias en su canal de Twitch llamado Soteldios 1030. Y ojo porque también juega al FIFA con sus compañeros de equipo. Así que ya saben, vayan a seguir al gran Soteldito abajo en la descripción. Pero espera, porque tengo un dato curioso para contarte. Jefferson junto a su esposa y 3 hijos suelen festejar fechas especiales con temáticas relacionadas a los eSports. ¡Qué familia, loco, eh! Si me quieren apadrinar, no me enojo, acá estoy. Top número 3. Un 10 que ataca y que defiende. Si te digo que Jefferson es un jugador vertical que atacar, estoy seguro que me vas a dar la razón. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos de función y en lugar de atacar se debe defender? Claro que lo hace, por algo promedió 13 recuperaciones en la llave disputada frente a Boca, donde además marcó un golazo. Señoras y señores, se viene Santos, le va a pasar Jonathan, atención, la tiene Soteldo. ¡Gol! ¡Gol de Santos! Lo hizo Soteldo, señoras y señores. 3 minutos y medio, el venezolano, un golazo. 2 Santos, 0 Boca. Y te preguntarás, ¿dónde está el dato que no conocía? Tranquilo que ya te lo voy a decir, un poco de paciencia. Hace 2 años Soteldo aterrizó en Brasil para convertirse en jugador del Santos, club en el que tuvo como entrenador al argentino Jorge Sampaoli. Quizás sea el técnico que más enseñanzas le dejó en su corta carrera, y si te estás preguntando cuál fue la más importante, Manzanita, como le dicen sus amigos, te lo explica así. Con Jorge tuve que cambiar mi forma de jugar. Él se dio cuenta que yo no era un jugador que le gustara marcar. Me dijo, conmigo no jugás hasta que no aprendas a marcar. He aprendido mucho, Sampaoli es el mejor técnico que he tenido. Mamita, aplausos para Jorge, que le ha enseñado mucho al gran Soteldios. Top número 2. El jugador del año en 2019. Para Jefferson el año 2019 fue uno de los mejores de su carrera en cuanto a lo futbolístico. Entre Copa Sudamericana y Brasileirao participó en 34 partidos que le bastaron para marcar 10 goles y 6 asistencias. Números impresionantes, más del 70% de efectividad en pases y comenzamos a ver esa versión completa de Manzanita, la que justificó y justifica el 10 en su espalda. Soteldo ese año fue un amuleto para Santos, ya que siempre que convirtió, el conjunto brasileño no perdió.
Y como Yapa también podemos hablar de sus números en la Vinotinto, porque el 2019 dejó un saldo de 9 partidos en los que asistió en 2 ocasiones y marcó su primer gol en la mayor. La jugada magistral, enloquecedora, mágico Soteldo, arrimando la marca, el solito prácticamente lo hace todo, monta un centro, ¡ay lo que hizo Soteldo! De pierna zurda, y Salomón el Rey, otro más para su cuenta, el goleador histórico de Venezuela, pone el 1-0 y nos saca, señoras y señores, sí, Venezuela 1, Salomón a Poncero. ¿Cómo no pedirlo en el 11 titular a Jefferson Soteldo? Por su actualidad, por ese presente que vive con el Santos, por estas cosas que puede hacer, porque es un futbolista diferente. Top número 1, Sotel Dios, tercer venezolano en llegar a la final. Jugar una final de Libertadores no es algo sencillo, excepto que le preguntemos a Gallardo, pero bueno, hay casos particulares, ya lo sabemos eso. En la historia de la Copa, solo 2 venezolanos llegaron a esa ansiada final y si hilamos fino, uno solo pudo alzarla. Jefferson Soteldo se convertirá en el tercer jugador de la Vinotinto en disputar una final de Copa Libertadores de América. Seguramente te preguntes, ¿quiénes fueron sus compatriotas que cumplieron con el objetivo? Y si no te lo preguntaste, te lo voy a responder igual porque tengo ganas. En línea cronológica lo tenemos a Rafael Dudamel, jugándola con el Deportivo Cali en 1999 y cayendo en manos del actual finalista Palmeiras. Corriendo otra suerte estuvo Alejandro Guerra, quien la ganó con Atlético Nacional de Medellín en 2016 frente a Independiente del Valle. ¿Podrá Soteldo ser el segundo venezolano en conquistarla? Los leo abajo en los comentarios. Tengo muchas ganas de hacer un video hablando solo sobre Soteldo, solo sobre su juego, analizando en profundidad y dando mi punto de vista y hablando con el corazón, como me gusta hablar a mí. Así que si tienen ganas de ver un video así, un video que emocione, tienen que dejar su like y por supuesto dejarme su opinión en los comentarios. Si quieren ver una historia de Jefferson Soteldo o si prefieren ver ese video emocional. Bueno, ya saben, me dejan su opinión, se suscriben, obviamente están obligados a suscribirse. Ya que llegaron al final del video, se me suscriben, por favor. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Un abrazo a todos y los quiero. Chao, chao.